de delicadeza também, né? Mas esta larga semana que hemos desarrollado desde el lunes, com presença de pessoas de Brasil, de Uruguai, de Argentina, de Chile, de Colômbia, Venezuela. Não tivemos nada de Paraguai, mas tivemos trabalho sobre o Paraguai, de diferentes regiões brasileiras. Este que é o quinto encontro de estudos sul-americano de estudos agrarios, hecho também mixado ao terceiro colóquio de História Agrária. Então, ha sido um gosto imenso para todos nós. Mas, ahorita vamos, isto aqui que estou sendo, aún não é o CR, vamos ahorita ouvir a conferência do professor Darío Fajardo Montanés, que é professor da Universidade External de Colômbia. Eu tive o honor de participar em sua tesis de libre docência, el 2018. Professor Darío Fajardo vai falar, então, para nós, algo como 45, 50 minutos, nada assim draconiano, acerca do processo de paz em Colômbia e de questão de terras. Al final, se abre, durante su charla, los que están asistiendo podrán escribir preguntas en el chat, y al final de la exposición del profesor Darío, él responderá a las preguntas que entenda conveniente. Bienvenido, professor Darío, é um gusto enorme tê-lo e a casa é sua. Puedes empezar. Muchas gracias, profesora Verónica, muchas gracias. A todos ustedes les reitero mi saludo y mi agrado de compartir algunas apreciaciones sobre el proceso de paz en Colombia. Yo creo que ustedes, sobre el proceso colombiano, es un proceso como cualquier proceso de paz, complejo, y más en el caso nuestro, es una guerra de más de 60 años, única en América Latina. En la medida en que ha durado tanto tiempo esta guerra, pues ha ido complicándose, son más y más los aspectos que quedan involucrados en ella. Y como ustedes entienden por la misma posición geográfica que tiene Colombia, ustedes miran un mapa, ven que Colombia tiene toda una serie de ventanas hacia afuera. Nosotros tenemos hacia el Caribe, pero también hacia la Amazonia, hacia el mundo andino. Entonces tenemos una articulación muy compleja y en la medida en que estamos envueltos en un problema tan grande como el que ha ameritado buscar un proceso de paz, pues los intereses internamente y nuestros con respecto a otros países se han ido complejizando. Hay un tema que es un telón de Estados Unidos. Hemos tenido una relación muy compleja con los Estados Unidos que viene prácticamente desde la segunda mitad del siglo XIX, después de la guerra civil en los Estados Unidos se proyecta, tiene una apertura, digamos, espacial muy grande que va del Atlántico al Pacífico y allí nos encontramos. Y no nos encontramos en condiciones muy buenas porque Colombia tiene hacia el Centroamérica, tiene un interés muy grande con Panamá, es decir, Panamá forma parte del territorio colombiano y en esa medida nosotros somos Estados Unidos en su proyección como nación entre el Atlántico y el Pacífico. Eso lo resuelven los Estados Unidos por la vía de la fuerza, se construye el canal de Panamá, después de haber logrado nada más se separara de Colombia. Entonces queda ahí una tensión presente. Y esa tensión se va a multiplicar
con el paso del tiempo. Y durante el siglo XX, cuando Estados Unidos se vuelve hegemónico en el presencia de intereses alemanes, entonces hay contradicción con Alemania, presencia de intereses del Japón, que de alguna manera inciden en los conflictos que vamos a tener durante el periodo de la guerra. Y después, durante la fase de la posguerra, a partir de 1945, entramos en el escenario de la Guerra Fría. Y por la posición geopolítica de Colombia, pues esto nos va a complicar la vida. Eso en términos muy generales, Y hay intereses específicos que tienen que ver precisamente con nuestro tema de esta tarde, que son los relacionados con la agricultura, el desarrollo de la agricultura, las crisis de la agricultura, la producción de alimentos y los acuerdos internacionales sobre producción y comercialización de bienes agrícolas. Digamos, como ustedes se dan cuenta, pues es un escenario complejo que seguramente compartimos con otros países de América Latina, seguramente los compartimos, pero tenemos especificidades. Y tenemos especificidades que tienen que ver, pues obviamente, con esa posición geopolítica de Colombia en el continente y frente a los Estados Unidos, pero también con la historia de Colombia, ¿sí? Porque la historia de Colombia pues comparte muchas cosas con el resto de los países hermanos, pero tenemos una particularidad muy grande, que yo diría que es una de las grandes paradojas de Colombia. Colombia es un país que se ha urbanizado hoy en día, tenemos un poco menos del 30% de nuestra población en las áreas rurales, pero esto no quiere decir tampoco que seamos un país urbanizado, no. Tenemos a una población importante que está en áreas urbanas de distinto tamaño, desde ciudades grandes que tienen más de 7 millones, en el caso de Bogotá, ciudades pequeñas y una gran cantidad de pequeñas ciudades de 10.000 a 30.000 habitantes. Esta es esa franja de la urbanización colombiana. Pero hacia donde voy yo con esto de la particularidad de Colombia, con la paradoja colombiana, es que la localización de esa proporción grande de la población colombiana en sus núcleos urbanos, inclusive pequeños núcleos urbanos, no tiene que ver con atractivos del desenvolvimiento de las estructuras urbanas, sino con la guerra. Pudiéramos decir que en el siglo XIX, pues nosotros ese siglo lo tenemos lleno de guerras. Hay guerras locales, regionales y nacionales que se cierran al finalizar el siglo con lo que se llamó la Guerra de los 1000 días, que prácticamente es la que nos engancha en los comienzos del siglo XX. Estamos llenos de conflictos y esos conflictos tienen que ver con el modelo de nación que las élites tratan de construir. Hay unos sectores que presionan por un modelo de carácter federal y otros por un modelo de nación centralizada. Pero cuando hablamos nosotros de un modelo federal, tal vez nos diferenciamos de otras naciones, como el caso de ustedes, Brasil, como el caso de México. La democracia tiene mucho que ver con la propuesta federal. En el caso nuestro es lo mismo, pero al revés, porque la propuesta federalista está jalonada por los sectores más regresivos de la sociedad, es decir, por los poderes regionales. Poderes regionales. Vanderlei conoce mucho de esto. Poderes regionales que se siguen expresando y que en la medida en que avanzamos en nuevos conflictos, en conflictos que se han profundizado con los Estados Unidos, pues allí hay algo que está muy arraigado en lo regional y en lo local. Es un tema que desde ya se imaginan ustedes que lo voy a tocar, que es el tema del narcotráfico. El narcotráfico tiene muchísimo que ver con este problema. Bueno, no les estoy complicando la vida. Lo que estoy tratando es de mostrarles a ustedes un panorama muy, muy complejo. Es un país con una proporción muy grande de su población urbana, pero en el cual lo rural tiene un peso definitivo. Y tiene un peso definitivo relacionado precisamente con el tema de nuestra charla, con la guerra.
De una vez, el tema de la guerra. Colombia, durante el siglo XIX, digamos, en ese proceso de formación de Estado nacional, de Estado soberano, no construye un Estado muy fuerte. Es un Estado débil, es un Estado que no tiene recursos, es un Estado altamente endeudado. Y ese endeudamiento del Estado colombiano viene de independencia. Es decir, Colombia, o la Nueva Granada, como nos llamamos entonces, no tenía recursos para financiar esa guerra y debe apelar a financiación externa, es decir, empréstitos. Francia, inclusive Italia, Inglaterra, son países a los que entramos a deudarles. La dimensión del Estado genera una situación bastante particular y es un país que tiene más territorio que Estado, como han dicho algunos. Nosotros tenemos más territorio que Estado, un Estado reducido, un Estado que de alguna manera se ve obligado a delegar en los poderes regionales. Y esto ocurre durante todo el siglo XIX y al finalizar llegamos a una estructura constitucional que es centralista, pero que al mismo tiempo controla el territorio. Entonces esa es una ambigüedad que va a estar presente siempre. Ahora, la deuda externa y la tierra. Como el Estado colombiano era débil, según les comentaba yo a ustedes en ese proceso de las guerras civiles, ese Estado no tiene con qué financiar esa guerra, por eso se endeuda, y queda en deuda fundamentalmente con las personas que están al frente de los ejércitos. Es decir, se forma aquí una figura político-militar particular que yo creo que tiene algo que ver con los coroneles del Brasil, que son los generales hacendados. Es decir, personas que tienen volúmenes, extensiones muy importantes de tierra desde el periodo colonial y que las amplían durante esa fase de construcción del Estado soberano, porque el Estado soberano les entrega tierras a cambio de empréstitos internos. Entonces el Estado sabe, no solamente endeudado, sino que parte de lo fundamental de su estructura de poder tiene que ver con la formación de grandes sectores terratenientes. Esto se mantiene así durante las primeras décadas del siglo XX. Excúsenme ustedes que me meta en esta historia, pero es que creo que es importante para entender por qué el problema agrario tiene el peso que tiene en nuestro acuerdo de paz. A los mercados internacionales, el café es supremamente importante, nuestro principal socio son los Estados Unidos, y Estados Unidos comienza a invertir en Colombia. Invierte en dos tipos de empresas, por una parte petroleras y por otra parte agroexportaciones a través de la primera gran corporación transnacional que es la United Fruit Company, que tiene plantaciones de banano en Colombia. Estas inversiones por parte de los Estados Unidos generan lo que algunos han llamado hambre de tierras. Entonces los terratenientes que ya tenían sus grandes porciones de tierra abren el control de más tierras. Viene un proceso de usurpación de tierras públicas brutal. Y en los años 20, precisamente cuando están ingresando estos capitales, los campesinos que estaban obligados a pagar rentas comienzan a cuestionar la relación que pretenden establecer los grandes hacendados sobre ellos, es decir, el tipo de contratos de parcería y arrendamiento que establecen los grandes hacendados sobre los campesinos en tierras que no son de los hacendados, pero que ellos han usurpado. Y aquí comienza una fase de grandes problemas, movilizaciones agrarias, inclusive frente a las inversiones norteamericanas. A mediados de los años 20 tenemos conflictos en las petroleras, pero también tenemos conflictos en las explotaciones de la United Fruit Company. Bueno, ahí comienza el lío. Y el lío comienza no solo por el conflicto entre grandes hacendados y campesinos, sino porque hay otros sectores de la sociedad, inclusive sectores de la mediana y aún gran burguesía, que cuestionan el tema de las grandes haciendas como modelo de desarrollo, como configuración de la sociedad. Comienzan a cuestionar, porque algunos de sus pensadores dicen, así el país no se va a desarrollar, aquí no vamos a tener transformaciones, porque la gran hacienda no genera riqueza, la gran hacienda no genera mercado interno. Y comienza una puja también entre
los mismos sectores de la élite por ese modelo de desarrollo. Si se va a en la gran propiedad o si se abre espacio para la formación de capas medias en el campo como una vía fundamental. Llegamos nosotros a fines de los años 30, están pasando cosas, en el mundo están pasando cosas. Estados Unidos, después de la crisis de los años 20, viene una crisis feroz en su agricultura que tiene muchísimo que ver con nosotros, porque la crisis agrícola de los Estados Unidos, dentro de su modelo keynesiano, hace que el Estado de Roosevelt, el Estado de los demócratas, comience a buscar una salida para la crisis agraria que ellos viven a comienzos de los años 30. Recuerden ustedes la famosa novela Steinbeck, Las viñas de la ira, campesinado en crisis, ahogado por la banca. Pero bueno, entonces Estados Unidos le busca una solución a esto, y esa solución se busca por la exploración científica y tecnológica de la agricultura. Vienen los preparativos de lo que se va a llamar posteriormente la Revolución Verde. Ustedes conocen eso de sobra en el Brasil. Nosotros lo vivimos, nos va a impactar, porque Estados Unidos muy rápidamente va a generar un volumen de excedentes muy importante, y el gobierno norteamericano va a buscarle salidas a esos excedentes, y ahí vamos a tener nosotros otro choque. El choque con las exportaciones de excedentes de los Estados Unidos hacia Colombia, como un país que tempranamente adhiere a la ley de excedentes, de 1954 de los Estados Unidos, y comenzamos nosotros a recibir excedentes y comenzamos a profundizar nuestras contradicciones en el desarrollo agrícola con lo que están planteando los Estados Unidos. Bueno, esto tiene más de largo, es decir, hay de por medio una ley de reforma agraria que no se puede cumplir y que tiene mucho que ver con otro de los temas, el tema del narcotráfico. Y les comento por qué el narcotráfico y la reforma agraria. En el año 1961, bajo la administración del presidente Kennedy, el programa del... Y ve con mucha preocupación a Colombia, porque ellos están de todas maneras dentro de una perspectiva geopolítica que es la Guerra Fría. ¿Y qué es Colombia? Colombia, a comienzos de los años 60, es un país que ha estado en guerra. Nuestra guerra empezó hace mucho tiempo, pero se profundizó esa guerra a finales de los años 40, la violencia que se llamó. Y esa violencia ha generado formas de resistencia campesina. Formas de resistencia campesina, digamos, que van a evolucionar hacia el desarrollo de un movimiento guerrillero, movimientos guerrilleros de distinto tipo. Y esos movimientos guerrilleros a Estados Unidos los preocupan. ¿Por qué? Porque la década anterior, es decir, la década de 1950, comenzó en América Latina con una revolución en Bolivia, una revolución que impulsó una reforma agraria. Después, en 1954, recuerden ustedes Guatemala. En Guatemala hay un gobierno militar, el gobierno del coronel Jacobo Arbenz, que nacionaliza las tierras de la United Fruit Company, que es la misma empresa que tiene en Colombia y en otros países, incluyendo Cuba, tiene inversiones, plantaciones para la producción de determinados bienes que ellos necesitan. Llega 1959 con la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana tiene dos leyes que preocupan a los Estados Unidos. Son las reformas agrarias. Una, que inicialmente, digamos, incide sobre los empresarios agrícolas cubanos, es decir, grandes hacendados, y una segunda ley de reforma agraria que expropia los intereses de la United Fruit Company. Entonces, para los Estados Unidos, Colombia es una fuente de preocupación. La preocupación es, ¿se puede desarrollar en Colombia un movimiento, digamos, de resistencia revolucionario, campesino, que lleve a un vuelco a esa nación, que la lleve a unos análisis? Y se plantean lo siguiente: no vamos a permitir que Colombia sea la sede de una segunda Sierra Maestra. Ustedes recuerdan lo que fue la Sierra Maestra, es decir, el escenario donde surge el movimiento revolucionario cubano, el 26 de julio, en fin, todo este proceso. Entonces ellos dicen, bueno, esto lo vamos a parar.
lo vamos a parar con la zanahoria y el garrote. ¿Cuál es la zanahoria? Una ley de reforma agraria dentro del marco de la Alianza para el Progreso, que es todo este programa, digamos, de nuevo relacionamiento de Estados Unidos con los países de América Latina. Entonces, se ofrece a Colombia que se incorpore dentro de esta política, digamos, de buena vecindad, y un componente estratégico para la Colombia de ese momento, la reforma agraria. Y ahora les comento un poco más de esto. Pero el otro componente, el garrote, es mucho más enredado que eso. Es mucho más enredado porque es la primera gran operación de contrainsurgencia que hacen los Estados Unidos en América Latina. Ellos ya habían tenido intervenciones en Cuba, en Nicaragua, pero la que se hace en Colombia ya es una intervención mucho más sofisticada, en la que los Estados Unidos ponen en práctica aprendizajes que habían logrado antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra contra el insurgente. Y la apuntan hacia ese campesinado en armas que hay en Colombia. Bueno, pero el componente que más nos interesa en este momento es el de la reforma agraria, porque Estados Unidos impulsa una reforma agraria bastante modesta, por decirlo así, bastante modesta. Un economista nuestro, Antonio García, habla de una reforma agraria marginal, no es una reforma agraria profunda, estructural, marginal. Sin embargo, las élites colombianas no aceptan ni siquiera esa reforma agraria marginal, ni siquiera. Y al cabo de unos años, de 10 años de aplicación de esa ley, muy modesta, muy recortada, con elementos de corrupción muy fuerte, porque hay hacendados que logran que el Estado les compre tierras de muy baja calidad, pero finalmente se ponen de acuerdo las élites agroempresariales, terratenientes, los partidos políticos tradicionales y la Iglesia Católica, se ponen de acuerdo y realizan un cónclave, una reunión de empresarios y terratenientes y políticos, que por el lugar donde se reunió se llama Chicoral, que es un pequeño pueblo en el centro del país, en la región del Valle del Magdalena. Allí se reúnen esta cúpula de dirigencia y toman la decisión de que no se va a hacer reforma agraria en Colombia. Siendo que es una reforma muy débil, muy marginal, como les decía, pero la decisión de las élites es que no se va a impulsar esa reforma agraria. ¿Cómo actúa esa decisión? Esa decisión no hace la abolición de esa ley de reforma agraria, la ley 135 del año 1961, no hay abolición de esa ley, simplemente se comienza a desmontar por los lados. Se le quita presupuesto, se debilita la institucionalidad que se había construido para hacer esa reforma agraria y se toma la decisión más grave que tomaron las élites colombianas en ese momento, la de sustituir esa reforma agraria que era marginal por programas de colonización en los bordes de la frontera agraria. ¿Por qué digo yo eso? Porque esa decisión de hacer colonización en lugar de hacer reforma agraria, esa decisión expulsa a los colonos que ya venían siendo campesinos afectados por la guerra, por esos años de guerra, perdieron sus tierras, los expulsa y el gobierno les ofrece que se ubiquen en las áreas del borde de la frontera agraria, hacia la Amazonía, hacia la Orinoquia, hacia la costa del Pacífico, hacia algunas regiones selváticas del Valle del Magdalena, regiones selváticas de la frontera con Panamá. Es decir, que fueran a hacer colonizaciones, que ustedes saben lo que son las colonizaciones, pero el Estado no va con los campesinos. Hay un engaño a los campesinos porque se les dice que el Estado los va a acompañar, pero no los acompaña. No los acompaña. Y fíjense ustedes quiénes van a llegar allá. El énfasis en el momento en que ocurre esto es muy importante porque el Pacto de Chicoral, que es este acuerdo de los terratenientes, ocurre en 1972. ¿Qué está pasando en el mundo en 1972? 1972 es un año en el que se está desarrollando la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. Estados Unidos ha hecho su despliegue de fuerzas expedicionarias y asesores militares a Vietnam.
Y acuérdense ustedes que esto no cubre solamente a Vietnam, está Camboya, está Laos, están allí. Y es una guerra que desata un movimiento pacifista muy fuerte en los Estados Unidos. Un movimiento pacifista muy fuerte. Digamos, la llegada de los veteranos mutilados. Es decir, el impacto que tiene la guerra de Vietnam en la sociedad civil norteamericana es muy grande. Y el establecimiento que hace ante el desarrollo de ese movimiento por la paz en los Estados Unidos, un movimiento por la paz que ellos ven con problemas, porque de todas maneras Estados Unidos está en una coyuntura económica en la que economía norteamericana. Y la guerra de Vietnam es un aliciente para el desarrollo de ese complejo militar industrial. Entonces hay que desactivar el movimiento por la paz. Y el movimiento por la paz se desactiva con dos vías. Una vía que es la represión. Recuerden ustedes todo lo que ocurrió con el movimiento de los Panteras Negras y otros pacifistas en los Estados Unidos. Una represión policial inclusive, asesinatos de dirigentes. La historia de los Black Panthers es impresionante en este sentido. Me acuerdo mucho yo estudié en Estados Unidos en esa época y cuando yo llegué a la universidad en Berkeley, pues era una manifestación impresionante. Y la persona que hablaba a los manifestantes era nada menos que Angela Davis. Entonces había un movimiento por la paz fuerte. Pero entonces no fue solamente la persecución judicial, sino el otro tema, perverso, que fue la investigación y la aplicación de... Sí, se hicieron grandes investigaciones. Hay una economista canadiense que es muy interesante en este sentido, Naomi Klein, ha hecho unas investigaciones sobre este tema de los psicotrópicos como un factor de disuasión política. Estados Unidos invierte, el Departamento de Estado invierte en investigaciones en algunas universidades, inclusive fuera de los Estados Unidos, como es el caso de la Universidad McGill en Canadá, y se investiga sobre narcóticos de origen sintético y de origen natural. Y los de origen natural, pues, ganan en términos de costos. ¿Y qué pasa? Que Colombia ofrece las condiciones óptimas para la producción de los psicotrópicos. Estados Unidos primero explora México, se trabaja México, se exploran otros países, pero Colombia va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque Colombia va a ser competitiva en la producción de narcóticos. Inicialmente marihuana, posteriormente cocaína. ¿Por qué es competitiva Colombia? Porque Colombia, como no hizo reforma agraria, entonces tiene una cantidad de áreas marginales de costo muy bajo, tierras marginales, donde también hay mano de obra de costos muy bajos. Mano de obra marginal, bajo costo. Tierras marginales, bajo costo. Entonces es el escenario para comenzar la producción de estas materias primas para los psicotrópicos. Como les decía, marihuana inicialmente, después cocaína. El transporte no importa, son regiones alejadas, pero Estados Unidos cuenta en este momento con una herramienta fundamental, que son los pilotos de guerra. Los pilotos de guerra norteamericanos que comienzan a salir de la función militar y se enganchan en el pilotaje de pequeños aviones que son los que sirven para sacar las pequeñas cantidades de coca que son. Inicialmente son unas toneladas, pero esto sale en pequeñas aeronaves y comenzamos nosotros a proyectar la producción de cocaína inicialmente hacia las Bahamas, algunas islas del Caribe, y posteriormente pues, se configuran las grandes avenidas del narcotráfico que pasan hoy fundamentalmente por la costa del Pacífico. Entonces, fíjense ustedes cómo nos vamos enganchando con lo que pasa en los Estados Unidos. Acabamos en este tema de la guerra de Vietnam. Ya habíamos tenido una experiencia, que fue la guerra contra Corea, pero esa guerra no dejó marcas tan profundas como las que implicaría la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam que va de la mano de esa, digamos, decisión de sustituir reforma agraria por programas de una colonización miserable, de condiciones muy, muy dramáticas para los colonos. Bueno, yo voy a dejar ahí esta explicación histórica que creo que los estoy agotando yo a ustedes con eso, pero quería sentar como algunos referentes importantes en el tema de la apropiación de la tierra y el tema de los narcóticos. Bueno, como les decía, en los años 60 comienza
el involucramiento de Estados Unidos en la guerra contrainsurgente, y ese involucramiento de los Estados Unidos con la guerra contrainsurgente, en lugar de acabar con esa guerra, con ese potencial explosivo que era un movimiento campesino armado, en lugar de acabar con eso, lo que hace es que lo dispara de un movimiento guerrillero que ha sido uno de los de más duración en América Latina, que es el movimiento de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, en lugar de aplastar eso, lo que hace es el efecto de la bola de mercurio, es decir, el golpe produce muchísimos escenarios nuevos de la confrontación militar. Esa guerra es terrible, es una guerra que se profundiza, Estados Unidos hace inversiones de recursos, de todo tipo de cosas, armamento, asistencia técnica militar, muchísima, pero también asistencia en lo que llaman el desarrollo, es decir, programas de desarrollo que se hizo al no realizar una reforma agraria. Son programas de desarrollo rural integrado, en donde se da asistencia técnica, vías, crédito, tecnología a pequeños campesinos, pero sin hacer la reforma agraria. Bueno, se van cruzando el movimiento antisubversivo, el desarrollo de la guerrilla, y por otra parte el intento de mantener controlado un campo en el que no se hace reforma agraria. El desarrollo del movimiento guerrillero tiene entonces distintos momentos en los que se busca la paz, se busca llegar a la paz, pero hay sectores que ya están muy enganchados con la guerra. Recuerden ustedes que ese proceso de apropiación de la tierra va muy ligado a la tierra, a la guerra, muy ligado a la guerra. Recuerden ustedes, no sé si tienen esos datos, en Colombia desde los años 90 para acá se ha producido un proceso de desplazamiento de campesinos, de millones de campesinos. Estamos hablando de 7 u 8 millones de campesinos que son desplazados en esta guerra. Y al tiempo que estamos hablando de esos millones de campesinos desplazados, estamos hablando también de tierras usurpadas. Las mejores tierras del país son objeto de usurpación, y para hacer esa usurpación lo que viene es desplazamiento forzado de millones de campesinos. Llega el momento en el que, tanto por la situación interna del país, del conflicto, los desarrollos del conflicto, como por la presión internacional, comienza a buscarse en Colombia de una manera más sostenida un proceso de paz, y se llega finalmente. Son varios años de negociación. Esta exploración que se había hecho en otros momentos va tomando fuerza, y es interesante señalar que Estados Unidos se compromete con la búsqueda de la paz. De una u otra manera, Estados Unidos se compromete a la búsqueda de la paz, y en esta oportunidad, en el 2012 y 2014, se acercan otros países de América Latina para facilitar el proceso de paz. Brasil, Venezuela en primer lugar, Cuba, inclusive Chile, se articulan a la búsqueda del proceso de paz y al apoyo al proceso de paz. Naciones Unidas va a jugar un papel muy importante, y comienzan los acercamientos al proceso de paz. Como ustedes se dan cuenta, el escenario pues es muy difícil. Es interesante buscar la paz. Se supone que va a dar dividendos positivos, pero también recuerden lo que les comentaba, que hay muchos intereses que favorecen el proceso de guerra. Y dentro de esos intereses inclusive están sectores militares que se benefician de los contratos de adquisición de material militar, etc. Es decir, el ejército se ha desarrollado, se ha complejizado, la economía de la guerra es una economía, digamos, importante. Para el tamaño de Colombia es una economía importante. Sin embargo, prima la búsqueda de la paz. Hay unos acercamientos entre la representación del Estado, el apoyo internacional y la guerrilla de las FARC. Comienza este proceso. Comienza inicialmente en Noruega, en Oslo, y luego se traslada a Cuba. En Cuba se desarrollan todas las conversaciones fundamentales de este proceso. Bueno, las partes comienzan a mirar qué es esa guerra. ¿Qué es esa guerra? ¿Cuáles son los componentes? ¿Por qué dura tanto esa guerra? Yo tuve pues la fortuna de
participar en un núcleo que se llamó la Comisión Histórica del Conflicto, donde se nos pedía tratar de aclarar cuándo había comenzado esa guerra, por qué había comenzado, por qué había durado tanto, qué efectos había tenido sobre la sociedad colombiana. Y a partir de esos estudios y de otros estudios que se hicieron, se fue configurando la agenda del proceso de paz. ¿Cuáles eran los puntos del acuerdo? 6 puntos. Ya ustedes entienden. El primer punto, el punto agrario. Por eso les digo la paradoja de Colombia, que siendo un país casi urbanizado, sigue teniendo su centro de conflictos en el campo. Entonces, el primer punto de la agenda fue la reforma rural integral. El segundo punto, muy importante, el tema de la participación política. Primero, reforma agraria. Segundo, participación política. Tercero, el fin del conflicto, el desenganche de combatientes. ¿Cómo desmontar la guerra? El tercer punto, la solución. Perdón, el segundo punto, la participación política. El tercer punto, el fin del conflicto. El cuarto punto, la solución al problema de las drogas de uso ilícito. Cuarto punto. El quinto punto, el tema de las víctimas del conflicto. Y el sexto punto ya era propiamente la implementación del acuerdo. Ese tema agrario, como primero, pues tenía muchos dolientes, los campesinos, las principales víctimas del conflicto, la gente afectada por la violencia estaba fundamentalmente en el campo, millones de personas afectadas. Pero obviamente, como les decía a ustedes y les he reiterado, había sectores que no querían que esto aflojara. ¿Por qué? Porque la apropiación de la tierra era muy importante. Entonces hay, desde el principio, mucha controversia en torno a la configuración de la agenda. Y viene, obviamente, después del tema de la definición de los puntos de la agenda, bueno, cómo se va a desarrollar cada uno de esos puntos, y llegamos a lo que he sido invitado a conversar hoy con ustedes, la agenda agraria, el punto agrario. El punto agrario, ustedes se imaginan que tiene una primera temática en el acceso a la tierra. Colombia es un país terriblemente desigual. Ustedes saben, pues, en América Latina, el problema de la concentración de la propiedad territorial, yo creo que esto lo han hablado ustedes mucho con Van der Leyen. El tema de la concentración de la propiedad es algo que está presente en todos nuestros países, pero Colombia es excepcional. Nosotros tenemos un coeficiente de Gini, que ustedes bien saben, que nos está midiendo la concentración, en este caso de la tierra, está por encima del 0.85%, es escandaloso. Casi la unidad, por encima del 0.85%. Eso en un país donde las desigualdades son pavorosas. Según una medición que hicieron las Naciones Unidas hace unos pocos años, Colombia ocupa el 11º lugar, 11 lugar en el mundo en términos de desigualdad. Entonces tenemos pues las ambigüedades, ¿no? Por una parte una democracia, pero que no es democracia, pero un país en donde, siendo urbano, una guerra de 60 años en el campo. Y una guerra que está relacionada, obviamente, con la desigualdad en el acceso a la tierra y con las terribles disparidades en el reconocimiento político. Es una cantidad de población desconocida, no se la reconoce. A pesar de que tenemos elecciones y todo este tipo de cosas, el reconocimiento de las organizaciones populares, nada. Y ustedes ven en lo que estamos hoy. Ustedes ven que después de haber alcanzado el proceso de paz, de la firma y todo esto, nos están matando la gente. Y nos están matando los dirigentes locales, los dirigentes de las organizaciones populares de los niveles locales. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué hipótesis tenemos sobre esto? Pero bueno, es una expresión de la exclusión, del desconocimiento, del aplastamiento a los sectores populares, llámense indígenas, campesinos, negros, en fin, es una exclusión terrible. Ustedes pueden ver las cifras que tenemos nosotros de asesinatos después de la firma del acuerdo de paz. Bueno, entonces, como les decía, el tema agrario, primero de la agenda, tiene varios componentes. En primer lugar, el acceso a la tierra, es decir, la lucha por la democratización de la tierra. En segundo lugar, el tema de los subsidios y el acceso
a créditos para que los campesinos no solamente tengan la tierra, sino que tengan los recursos para poner a producir esa tierra. En tercer lugar, algo que es crítico en Colombia, la formalización de ese acceso a la tierra. Imagínense 45% de las transacciones agrarias que no está formalizado. Es decir, el 45% está formalizado y de ahí para adelante no están formalizadas. Y es que un señor de la tierra, un señor de horca y cuchillo, llegue y saque a los campesinos y no hay problema. Y de alguna manera u otra formaliza, entre comillas, en una notaría esa tierra que ha sido accedida de manera violenta e ilegal. Se apropian no solamente de tierras de campesinos, se apropian también de las tierras de la nación, etc. Seguimos en ese conflicto. Relacionado con eso, el tema de la restitución de las víctimas de despojo, ¿sí? La restitución. Otro elemento central para la organización del campo, el desarrollo de un catastro. Imagínense ustedes, nosotros no tenemos un catastro actualizado, por lo mismo que ya les comentaba ahora, porque es negocio no actualizar el catastro. Además es negocio porque las tierras no pagan impuestos. Otro tema, el cierre de la frontera, es decir, que se definan cuáles son las tierras públicas, fundamentalmente lo que se llaman áreas protegidas. Las grandes áreas boscosas que quedan, nosotros tenemos todavía un 45% de nuestro territorio en bosques, y allí hay escenarios de zonas de mucho interés ambiental. Ustedes saben que Colombia es uno de los países megadiversos. Colombia es el quinto país en biodiversidad a nivel mundial. Entonces son áreas críticas, pero no solamente la biodiversidad, es también el tema de los recursos hídricos. Colombia es el 10º país a nivel mundial en recursos hídricos, el 5º país en disponibilidad de suelos con potencial agrícola. Es decir, todas esas maravillas son las que en gran parte explican la guerra en la que estamos. Y desde el punto de vista de la gestión, hay 3 puntos que son, en primer lugar, lo que se han llamado los programas de desarrollo con enfoque territorial. Vamos a trabajar un poquito sobre eso. Programas de desarrollo con enfoque territorial, los planes nacionales de reforma agraria, no solo los locales de enfoque territorial, sino los nacionales de reforma agraria. Y por último, la dotación de infraestructuras viales, mejoramiento de suelos, dotación para las comunidades de recursos de infraestructura, lo que se iba a hacer con la reforma agraria de 1961. Ese es el contenido de nuestra agenda agraria. Bueno, ahora viene el lío. Porque yo ya les he comentado a ustedes que hay una oposición muy fuerte y muy poderosa contra la negociación de paz. Y cuando se dice que la agenda comienza con el tema agrario, esto generó desazón dentro de los grandes sectores de terratenientes. Y comenzó una oposición sistemática. Oposición sistemática, análisis más político, una oposición sistemática al gobierno que había facilitado el acuerdo de paz, es decir, el gobierno pasado, el gobierno de Juan Manuel Santos, que es el gobierno firmante del acuerdo, comienza a recibir una oposición brutal. Y el acuerdo, una oposición brutal. Hasta el punto, es necesario volver a hacer una consulta, lo que se llamó la consulta sobre el acuerdo de paz. Imagínense ustedes otra de las paradojas del país. Un país con 60 años de guerra, en donde una consulta sobre un acuerdo de paz la pierde el acuerdo de paz. La perdió. Perdimos el acuerdo de paz. Entonces hubo que volver a negociar ese acuerdo. No en todos los puntos, pero sí en los puntos que más les interesaba a los sectores opuestos al acuerdo de paz. Sectores terratenientes y sectores que estaban íntimamente vinculados con el proceso de la representación política, los partidos políticos. Es decir, entre sectores terratenientes y partidos políticos tradicionales se hace una oposición al acuerdo. Y finalmente, el gobierno se ve obligado a negociar. ¿Y qué pasa? Que se introducen modificaciones en el acuerdo que lo van a afectar. No lo van a afectar en un 100%, pero sí lo van a afectar en materia dura.
Y una de esas materias la vamos a ver enseguida. Cuando les hablaba yo a ustedes del primer punto de esta agenda agraria, hablábamos del acceso a la tierra. Miren, a mí me duele, les digo personalmente, pertenecer a una sociedad tan supremamente regresiva como la sociedad colombiana. Porque ese acceso a la tierra no significaba que íbamos a hacer una gran reforma agraria, tipo Cuba o la que se hizo en la Revolución Mexicana. No, se necesitaba poner en aplicación una ley que ya teníamos de reforma agraria. Una ley, ríanse ustedes, una ley que aquí la impulsó, ¿saben quién? El Banco Mundial. En el año 1994, el Banco Mundial, digamos, en todo ese escenario nuevo de la liberalización comercial, veía que Colombia, que era un socio que le interesaba, no era competitivo en sus exportaciones agrícolas por los grandes costos de la producción agrícola colombiana. Ustedes se imaginan que era un país con una concentración de la propiedad tan grande, con un Gini de ese por encima del 0.85%, pues las tierras son caras. Las tierras son caras. Las tierras se han capturado no para ponerlas a producir, sino para apropiarse de la valorización de las tierras escasas. Entonces, cualquier bien que se produce en Colombia, cualquier bien lleva la marca de esos costos de producción. Costos de producción gravados por el costo de la tierra. Entonces, el Banco Mundial decía, bueno, vamos a empujar una reforma agraria en Colombia, ya no de la vieja generación, de una gran intervención de instituciones estatales, sino por el mercado de tierras. Estamos en la época de la liberalización comercial. Entonces es una reforma agraria, digamos, en donde la tierra entre al mercado de tierras y donde se liberen las ataduras de la tierra y cualquiera puede adquirir tierras. Hay una presión, hay un apoyo del Estado para que las gentes compren tierras. Hay un apoyo del Estado para facilitar el mercado de tierras. No es que el Estado compre tierras, pero va a apoyar procesos de mercado de tierras. Bueno, el Banco Mundial empujó y se produjo la ley 160 de 1994. Y fíjense ustedes, ni siquiera esa ley, que así como la del año 61 que la había empujado el gobierno de Estados Unidos, no se pudo aplicar, esta ley tampoco se pudo aplicar. No se ha podido aplicar y fue necesario el acuerdo de paz para que se abriera un poco la posibilidad de aplicar algo de los contenidos de nuestra nueva ley de reforma agraria, la ley de 1994. Entonces se comienza por un principio muy modesto. Imagínense ustedes, Colombia es un país donde tenemos 36 millones de hectáreas en ganadería. 36 millones de hectáreas en ganadería. Y lo que el acuerdo pedía era 10 millones de hectáreas, 3 de titulación directa y 7 de formalización. Es decir, 3 millones de hectáreas para campesinos sin tierra, a los que el Estado les titularía tierras, y 7 millones para aquellos campesinos que estuvieran en tierras ya, pero que necesitaran formalización. Modesto. Un acuerdo modesto. Y ese era nuestro primer punto de la agenda. Se crea un fondo de tierras, efectivamente, pero entonces aquí viene el golpe que nos impuso la renegociación del acuerdo. Porque inicialmente se preveía que esas tierras eran precisamente para campesinos sin tierra. Pero entonces los grandes terratenientes meten la fuerza y la entrada de la presión de los grandes terratenientes hace que este fondo de tierras, los 10 millones de hectáreas, ya no sea solamente para pequeños campesinos, sino que cualquiera puede aspirar a tener tierras. Imagínense ustedes. Mejor dicho, lo estoy poniendo a que se vengan a Colombia a ayudarnos a hacer la reforma agraria. Bueno, el caso es que se restringe mucho, y ni aún esa ley y el decreto que la implementó, ya dentro del marco del acuerdo de paz, se ha podido poner en aplicación. Ni siquiera eso. Bueno, y así con las demás cosas. Pero viene una consideración que nos está generando muchas complicaciones en este momento. Yo les había dicho a ustedes que ese pacto de Chicoral que se hizo en 1972
a través del cual se le cerró la puerta a la reforma agraria, abrió, por el contrario, la puerta al narcotráfico. Aquí entró Colombia al narcotráfico de una manera brutal. Les doy un dato. Nosotros estamos en este momento produciendo aproximadamente el 70% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos, entre el 70 y el 80% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos. Tenemos aproximadamente unas 140.000 hectáreas sembradas en coca y allí nadie controla esto. Nadie lo controla. Pero entonces ustedes se dan cuenta de que si nosotros hubiéramos hecho la reforma agraria, no tendríamos el problema del narcotráfico. En el acuerdo, entonces se plantea que el punto 1, que es el de la reforma agraria, va a ser el soporte del punto 4. Es decir, si hacemos reforma agraria, comenzamos a desmantelar el problema del narcotráfico. Pues no ha sido posible. No ha sido posible. Más aún, este gobierno, y me voy a referir a eso un poco más detalladamente, se ha opuesto a que se haga el procedimiento que está previsto en el acuerdo, que es la sustitución voluntaria de los cultivos. Sustitución voluntaria donde los campesinos dejan de sembrar, arrancan sus matas de coca y el Estado llega con recursos de reforma agraria, titulación de tierras, asistencia técnica, crédito, comercialización, digamos, para hacer esa reforma agraria tardía. Pues no, señor, el Estado no ha cumplido con eso. Por el contrario, en este momento amenaza con que se van a aplicar fumigaciones aéreas con glifosato. Hace 20 años empezó ese problema de las fumigaciones aéreas, se logró parar porque se demostró pues, los efectos nocivos desde el punto de vista de la salud humana, animal, ambiental del glifosato. Se había logrado parar, pero en este momento el gobierno dice no, vamos de nuevo con las fumigaciones. Y mirando uno las cifras y el impacto de las fumigaciones, ¿qué encuentra? Algo muy perverso, que esas fumigaciones, llevamos 20 años de fumigaciones, no han acabado con los cultivos de coca. Tienen otro efecto las fumigaciones, regular la oferta de la coca. Es decir, se fumiga, se reducen algunas extensiones y con eso el precio sube. Es decir, es diabólico, pero las fumigaciones para lo único que sirven es para regular la oferta de coca en los mercados internacionales. Entonces, en este momento lo que vemos es que el gobierno pretende impulsar, ha habido una resistencia popular muy grande en las zonas cocaleras, y el problema es ese, es decir, el problema es que estamos en unas condiciones macroeconómicas supremamente complicadas. Y es que ustedes saben que más o menos del 2014 en acá viene la caída de los precios del petróleo. Colombia es un país exportador de petróleo, obviamente no como Venezuela, pero es un país en el que la economía tiene un componente muy importante que es el derivado de las exportaciones del petróleo. La caída de los precios del petróleo nos dio un golpe muy fuerte, pero ustedes saben qué es lo que muestra ya un estudio completo de la macroeconomía colombiana, que lo que ha sostenido la macroeconomía colombiana ante la caída de los precios del petróleo son los ingresos derivados de las exportaciones de coca. Fíjense ustedes lo perverso. Es decir, que Colombia tiene una economía que desde el punto de vista macroeconómica está sustentada, no digo en el 100%, pero sí en una proporción importante que puede estar entre el 5 y el 6% del PIB, sustentado en las exportaciones de cocaína. Entonces, fíjense ustedes todo este mar de contradicciones. ¿Ahí qué ocurre? Y con esto ya quiero cerrar, porque no quiero que se me vayan. ¿Con esto qué ocurre? Que las naciones que apoyaron el acuerdo de paz, fundamentalmente Naciones Unidas, la guerrilla desmovilizada y sectores de las mismas élites están interesados en que funcione el acuerdo. Ya les digo, no todo el mundo, hay gente, mucha gente con muchos intereses. Entonces, ese interés, esa preocupación por el acuerdo hace que se defina un seguimiento de los alcances del acuerdo.
Inicialmente hay dos instancias, la Oficina del Secretario General de Naciones Unidas y la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos tiene un instituto, que es el Instituto Kroc, que está dedicado al estudio, al seguimiento de los conflictos. Entonces, esas instancias, la Oficina del Secretario General y la Universidad de Notre Dame, Instituto Kroc, montaron un dispositivo para hacer el seguimiento de la implementación del acuerdo, que, como les digo, ha sido muy complicado. Se monta el dispositivo, se hace algo bastante sofisticado en términos de indicadores, de variables, para hacer el seguimiento, y se comienza a aplicar esa metodología. ¿Y qué resulta? Algo dramático, que ustedes lo pueden consultar. Seguimiento de la implementación del proceso de paz. Que los resultados son ínfimos. Ínfimos los resultados. Es decir, cuando nosotros hablamos de 3 millones de tierras para campesinos, resulta que el gobierno ha agenciado cerca de 70.000 hectáreas. Cuando hablamos de 3 millones de hectáreas, el gobierno ha agenciado 70.000 hectáreas. Es decir, las proporciones son terribles, pero lo más perverso de todo, es que termina el gobierno pasado, el gobierno que firmó la paz, viene un nuevo gobierno que se había opuesto, como les dije, esa oposición fue férrea, y quien triunfa en esas elecciones para instalar el nuevo gobierno es el adversario, es el gobierno que representa a un presidente que seguramente ustedes lo han oído mencionar, a el presidente Álvaro Uribe Vélez, el opositor más obstinado del proceso de paz. Entonces, ese nuevo gobierno, el gobierno que se inicia en el año 2018, lo encabeza una persona y un equipo de personas que en algún momento habían dicho que iban a volver trizas los acuerdos, es decir, que iban a romper los acuerdos. A pesar de que los acuerdos tienen todo este apoyo constitucional, internacional, etcétera, la consigna de ellos es que van a destrozar los acuerdos. Cuando comienza el gobierno, le bajan un poco a ese discurso, pero comienza por debajo de cuerda a desmontarse el dispositivo de los acuerdos. En primer lugar, el tema presupuestal. Los acuerdos tenían 129 billones de pesos, 129 billones de pesos para la ejecución del programa de paz. Comienza a disolverse esta asignación de los recursos. Entonces, cuando se hace el nuevo plan de desarrollo, el proceso de paz prácticamente desaparece del plan de desarrollo. Y los recursos, obviamente, que habían sido separados para financiar el proceso de paz, se comienzan a desviar y a asignar a otro tipo de gastos. A otro tipo de gastos que no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de paz. Entonces, en este momento tenemos, por una parte, la Veeduría Internacional de Naciones Unidas, la Universidad de Notre Dame, y dos instancias nacionales, que es un centro de investigaciones de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y un centro privado que están haciendo el seguimiento de esa implementación del acuerdo. Pero como les digo, es dramático. Es decir, lo que se ha implementado desafortunadamente es muy poco. Y por el contrario, lo que tenemos nosotros es que lo que aumenta de nuevo es el renacimiento de condiciones del conflicto armado. Con lo primero, el asesinato de dirigentes, hombres y mujeres, que pertenecen a organizaciones de base populares que tienen un potencial muy grande porque están motivados por construir la paz. Es decir, una vez que salimos de la guerra, por lo menos formalmente, comencemos a construir la paz, pero no. Allí es donde se comienza el sacrificio de esas personas que de una u otra manera están involucradas con el proceso de paz, incluyendo excombatientes que han dejado las armas como su compromiso, como parte de su compromiso, dejan las armas y se dedican a procesos organizativos de las comunidades para construir un nuevo país que arranque de abajo hacia arriba. Es la esperanza que tenemos. Nos ha costado mucho, muerte, sangre, horrores, pero creemos que esa ruta de la paz es la ruta que podemos tomar. Y yo les agradezco la atención, el interés y fundamentalmente el apoyo que ustedes nos van a dar para sacar adelante este proceso de paz. Muchas gracias, profesor Vanderlei, profesora Verónica, a todos ustedes, muchas gracias. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias.
Verônica, Vanderlei, tudo bem? não, Aqui tudo. estou. Olha só, vamos então fazer como com a conferência de Leonid, de ver as coisas que aparecem no chat e vamos convidar as pessoas a se manifestarem. Podem levantar a mão também Sim, para fazer perguntas, para que não fique tão... Agora que um único, uma coisa nas mesas, que são muitas pessoas, mas aqui que um único palestrante, uma conferência, podem levantar a mão para fazer a pergunta, abrir o microfone e fazer perguntas. isso, agora ao final está tranquilo. Está bien. Vanderlei, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, bien, profesor Darío. Yo tendría muchas preguntas, mas voy a limitarme a dos. Primera, hablaste mucho de la presencia estadounidense en Colombia, que es histórica. En este momento, ¿hay algo de presencia china en Colombia? Y un otro punto, ¿cuál ha sido, digamos, la justificación de los opositores del acuerdo de paz? ¿Qué argumentos utilizaron para conseguir ganar la votación? Si ustedes quieren, recojo la pregunta del profesor Vanderlei y si hay otras preguntas, o comienzo, Verónica, me dices, comienzo con... Puede comenzar con la pregunta de Vanderlei, que es bastante general y ayuda digamos, a formular las siguientes preguntas. Bueno, la primera pregunta es sobre la presencia y la relación con los Estados Unidos. Yo diría que es cada vez más intensa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está en este momento en una confrontación de carácter estratégico con Venezuela. Ustedes saben que a partir del gobierno del presidente Chávez se hace una nacionalización de los recursos del petróleo y comienza una presión muy fuerte de los Estados Unidos para que Colombia sirva como plataforma para una ofensiva contra Venezuela. Es decir, Colombia es utilizada como plataforma de una ofensiva de carácter estratégico contra Venezuela. ¿A través de qué? En primer lugar, unas fronteras muy frágiles, muy porosas, que permiten que circulen fuerzas, inclusive de carácter paramilitar, de Colombia hacia la frontera y hacia el interior de Venezuela. Es decir, es una fuerza de desestabilización. En segundo lugar, Estados Unidos argumenta el tema del narcotráfico. Estados Unidos argumenta que Venezuela es un país importante en el narcotráfico hacia los Estados Unidos y hacia Europa y África, lo cual pues no es cierto porque les decía ya a ustedes las cifras del narcotráfico en Colombia, es decir, tenemos 140.000 hectáreas, 70% de la cocaína que se consume en Estados Unidos se produce en Colombia, pero se argumenta que es Venezuela el territorio. Y por otra parte, y para enganchar con la segunda pregunta que tiene que ver con la presencia de China, China no ha tenido una presencia importante en Colombia nunca, porque hemos estado, digamos, muy blindados por la presencia norteamericana, que en este momento cuenta con 7 bases militares en Colombia. ¿Sí? Estados Unidos tiene 7 bases militares, 2 de carácter estratégico, inclusive en este momento hay un despliegue de aviones de una gran capacidad de acción, es decir, aviones que pueden volar de Colombia hasta el África, pueden volar de Colombia hasta la Patagonia sin reponer combustible. Y hay unos aviones de esa naturaleza que ya están apostados en Colombia y la preocupación nuestra es que sirvan en una eventual ofensiva contra Venezuela. En ese sentido, ¿cuál es el papel de China? China, ustedes saben que tiene un relacionamiento estrecho con Venezuela por intereses geopolíticos. En primer lugar, obviamente, está el tema del petróleo, está el tema de otros minerales, pero también el posicionamiento de China en América Latina. Y China acompaña a Rusia. Rusia, digamos, ha iniciado una fase de profundización de sus relaciones con América Latina, con Venezuela, obviamente. Entonces, ese escenario que estaba anteriormente al otro lado del Atlántico ya está mucho más claramente definido. El escenario de la confrontación entre Estados Unidos, China y Rusia, pero ya en América Latina. Entonces, esa es la nueva situación de geopolítica. Y lo que le comentaba yo a la pregunta de Vanderlei, China no tiene grandes proyectos, está comenzando
a plantear proyectos de infraestructura con respecto a canalización y navegabilidad de algunos ríos, sobre todo el río Magdalena, que es la principal corriente hídrica que tenemos en Colombia, pero todavía no hay, digamos, inversiones importantes, aunque ya se comienzan a explorar inversiones importantes. Pero esto me parece a mí que ha sido muy, digamos, neutralizado hasta cierto punto por la presión de los Estados Unidos. Y ustedes saben, las élites colombianas tienen una relación muy estrecha, una relación carnal, diría yo, con los Estados Unidos. Aquí, a diferencia de lo que ha pasado en países como Argentina, como Brasil mismo, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, aquí, desde las clases dirigentes, nunca ha habido una expresión, digamos, de rupturas o de distanciamiento con respecto a los Estados Unidos. Ha habido, llamémoslo, un alineamiento estratégico y estructural de las élites colombianas con los Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y en esa medida pues no hay mayor relación. Bueno, la oposición, Verónica, la oposición, los sectores de la oposición. Miren, aquí es complicado. Aquí es complicado porque en primer lugar está pues el tema de la tierra. Cuando ustedes miran, es decir, relativamente son 700 familias las que controlan el 40% de la tierra en Colombia. Hay un estudio de Oxfam, que se lo recomiendo, donde muestra la dimensión, se llama Radiografía de la Desigualdad. Y allí ustedes ven lo desproporcionado de lo que es la concentración de la propiedad territorial. Y obviamente estos sectores que concentran la tierra no quieren que ese régimen cambie. Pero no solamente son estos sectores, digamos, los que controlan abiertamente la tierra. Hay sectores del narcotráfico que han hecho inversiones muy importantes en tierras. Y entonces ustedes encuentran esa paradoja, también otra paradoja, de que Colombia tiene una gran disponibilidad de suelos con potencial agrícola, de aguas, de biodiversidad, y esas tierras están inutilizadas. Inutilizadas. Ustedes miran el último censo agropecuario, precisamente el trabajo de Oxfam trae un excelente resumen de esto y muestra que nosotros, uno de los pecados más graves que tenemos es no solamente la concentración, sino la subutilización de la tierra. Es decir, de más de 20 millones de hectáreas que tenemos para potencial agrícola, no estamos utilizando más de 7 millones en esa producción. Y más grave aún, nosotros desde los años 1960 hacia acá hemos ido perdiendo la producción de alimentos. Por eso el impacto tan grande que tiene el Tratado de Libre Comercio en Colombia, porque estábamos tratando de defender una producción de alimentos y la decisión del gobierno del presidente Uribe de celebrar ese Tratado de Libre Comercio hunde la posibilidad de que protejamos nuestra producción de alimentos y comienza de hecho un proceso de importación de alimentos de los Estados Unidos, alimentos, digamos, sensibles, porque son los que van a golpear lo más importante de nuestra producción agrícola, que es la producción alimentaria. Y miren ustedes, en 1989 se hizo un estudio sobre la agricultura colombiana y en 1989 Colombia era un país que se autoabastecía en alimentos básicos. Hoy estamos importando el 40% de los alimentos. Entonces resulta que hay sectores que están interesados, no solamente el tema de la tierra, no solamente el tema de la legalización de activos del narcotráfico, sino también la importación de alimentos. Es decir, quienes desde Colombia defienden los tratados de libre comercio son personas que están interesadas en mantener el régimen de importación dentro del tratado de libre comercio. Entonces, todo esto nos complica muchísimo, digamos, la perspectiva de la aplicación del acuerdo de paz. Esa fusión de sectores interesados en la tierra y en la importación de alimentos nos complica mucho la vida. Sí, perdón, si me extendí mucho. Darío, solo un ratito. Sí. Porque mi pregunta era un poquito distinta. ¿Cuál ha sido el argumento de los que estaban en contra del acuerdo para convencer las personas a votar en contra de él? Estoy pensando en términos hegemónicos. ¿Cómo convencer, por ejemplo, a tal vez un campesino que vive en una área de conflicto para que vote en contra del acuerdo? Gracias, Vanderlei, por la aclaración, por la clarificación. Hay un elemento de carácter político-ideológico. Digamos, hay un elemento fundamental, que es decir, que es lo que se ha argumentado,
que quienes tuvieron las armas, quienes se alzaron en armas, no pueden tener derecho a tener una representación política, ¿sí? Quienes alzaron en armas tienen que estar en la cárcel, porque se considera que ese delito de haberse alzado en armas no puede ser, digamos, premiado con ir al Congreso, con tener una representación política. Entonces, quienes se alzaron en armas, y ese es uno de los argumentos muy fuertes, quienes se alzaron en armas tienen que estar pagando cárcel y no pueden estar en una representación política. Otro tema que se relaciona con este y que fue muy fuerte, utilizado para poner a la gente en contra del acuerdo, fue el tema del secuestro. Se generaron unas fundaciones para presentar quiénes eran las víctimas del secuestro. Y resulta que se inflaron impresionantemente las cifras de secuestro. Es decir, el análisis que se está haciendo en este momento en la Comisión de Paz hace insostenible que hubieran habido miles de secuestros. Es decir, aquí no hubo miles de secuestros, hubo secuestros. Evidentemente hubo secuestros y la guerrilla utilizó el secuestro para financiarse. Eso es cierto, eso ellos no lo niegan. Pero se habla de miles y eso tiene un efecto psicológico y político muy grande en sectores que han sido movilizados, como fueron movilizados durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez, es decir, donde hay elementos fundamentalmente de orden psicológico, político, ideológico, que son los que mueven la gente. Por otra parte, se utilizaron argumentos como estos. Por ejemplo, se dicen que los guerrilleros desmovilizados van a recibir grandes recursos que corresponden a impuestos que pagamos los colombianos y a impuestos especialmente de las personas que tienen pensiones. Es decir, que los pensionados, ese fue uno de los argumentos para que la gente votara, que los pensionados iban a ser gravados para captar recursos que iban a ir a los exguerrilleros. Esto movió a un sector muy importante, es decir, personas mayores, personas con una pensión, que no son muchos, pero que de todas maneras tienen influencia. Entonces se utilizaron estos factores de carácter político. Nunca se dijo que se estaba contra la reforma agraria, nunca se dijo. Pero con estos argumentos se desvirtúa la posibilidad de que se haga una reforma agraria de carácter marginal prácticamente, porque cuando nosotros hablamos de 10 millones de hectáreas, de los cuales 3 millones son tierras que se titulan y 7 que se formalizan, es algo marginal. Sin embargo, estos sectores que ideológicamente y políticamente se oponen a una reforma agraria lograron ganar una población que desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista ideológico, se pusieron en contra del acuerdo de paz. Y obviamente hubo un argumento de muchísimo peso. El argumento que construyó el partido político del presidente Uribe, que fue lo que se llamó el castrochavismo. ¿Qué es el castrochavismo? Es una construcción ideológica en donde supuestamente aquí va a ganar, si no gana la derecha, va a ganar la izquierda, y esa izquierda va a tener una plataforma política que se alimenta de las experiencias de la Revolución Cubana y de las experiencias del gobierno de Chávez en Venezuela. Con esos elementos y con una campaña de información impresionante a través de los medios, se logró construir esa imagen de qué era el castrochavismo. Ustedes se dan cuenta que eso no tiene ningún pie en la realidad. ¿Qué es el castrochavismo? Eso no existe. Hay unas ideas en Cuba, hay unas ideas en Venezuela, pero eso no se exporta. Es decir, no se puede traer la plataforma política ni de Venezuela ni de Cuba para implantarla en Colombia, porque somos sociedades distintas, tradiciones distintas, construcciones políticas y culturales distintas, pero a una población terriblemente desinformada y manipulada, esa imagen del castrochavismo le causó mucho impacto. Inclusive, fíjense ustedes que en las pasadas elecciones en los Estados Unidos se acusaba al candidato Biden de ser castrochavista. Imagínense ustedes. ¿Pero por qué? Porque en la Florida, que es un reducto del electorado republicano, hay una población de cubanos exiliados, venezolanos exiliados y colombianos que viven allá, muy influyente en el Partido Republicano. Entonces se movió esa figura del castrochavismo, no solo aquí en el interior de Colombia, sino en los Estados Unidos, fundamentalmente en la Florida. Entonces fíjense ustedes el alcance que tiene, fíjate, Vanderlei, el alcance que tiene una campaña de este carácter con muchísimos recursos, porque vale decir que son recursos que están muy invertidos en medios de comunicación hegemónicos. No solamente en la Florida, aquí fundamentalmente
fundamentalmente. Entonces, no sé si eso te explica algo del proceso, Vanderlei. Verónica, ¿qué dicen? Sí, yo creo que nos explicó bastante. Yo le agregué, hay otras preguntas, la voy a leer, la de, tenemos una de Gillian y antes de Roberto. Roberto pregunta, muchas gracias, agradece la conferencia por la bellísima exposición. ¿Cómo sucede esta organización de campesinos afectados por las dificultades que mencionaste y en busca de un acceso a la tierra, en movimientos sociales y asociaciones? O sea, desde abajo, como vos estás diciendo, cómo se organizan. ¿Y podrías comentar sobre las organizaciones locales que ya mencionaste, como la ANUC? Sí. Gracias, Verónica. Gracias, Roberto. Mira, en Colombia ha habido una trayectoria de movimientos campesinos desde los años 20 y sistemáticamente estos movimientos campesinos han sido aplastados. Una represión feroz. En los años 70 se logra configurar al mismo tiempo con la ley 135 del año 61 un nuevo movimiento agrario que fue el que se llamó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Este movimiento inclusive hizo tomas de tierras y sirvió para justificar, aquí nunca han necesitado una justificación, pero las tomas de tierras sirvieron para justificar un fuerte movimiento represivo contra los campesinos. Cientos de campesinos fueron asesinados, desaparecidos, etcétera, encarcelados. Pero ¿qué pasa? Que de todas maneras vuelve y resurge el movimiento campesino. La ANUC sigue viva. Y después de la ANUC, pues yo tuve la oportunidad de impulsar un movimiento que surge en el marco de la ley 160, que es el movimiento de las zonas de reserva campesina. ¿Qué son las zonas de reserva campesina? Comunidades campesinas organizadas que reclaman un territorio. Esas comunidades lograron, a través de su movilización, quedar incluidas en la nueva ley de reforma agraria, que fue la ley 160 de 1994. Y llegan al Pacto de La Habana, y uno de los componentes del reclamo campesino es precisamente esta organización de las zonas de reserva, más otras organizaciones campesinas. Están los antiguos movimientos indígenas, por sus resguardos, que son las zonas campesinas, las zonas indígenas, los movimientos afrodescendientes, que han sido reconocidos en la Ley 70 de 1994 y que tienen ya sus propias organizaciones. Entonces nosotros tenemos que, a pesar de la represión, hay una capacidad de los movimientos de base campesina, negros, indígenas, mestizos, de movilizarse, de organizarse. Pero por eso la represión es tan fuerte, Verónica, porque, digamos, es una historia muy larga de movilización, pero una movilización que ha sido sistemáticamente atacada con violencia. Gran parte de las estructuras paramilitares que se organizan en Colombia, en particular desde los años 60 hacia acá, lo que han hecho es victimizar a las organizaciones campesinas. Pudiera decirse que esas organizaciones paramilitares no enfrentan a la guerrilla, enfrentan a la base social de los movimientos insurgentes y a la base social de la organización campesina. El paramilitarismo se hizo para eso, para reprimir las bases sociales de un movimiento alternativo, fundamentalmente los campesinos. Pero si ustedes ven, pues prácticamente todo el país tenemos representaciones campesinas muy duramente golpeadas, pero que allí están y siguen peleando. Precisamente para el 28 de este mes tenemos previsto un gran movimiento agrario, un paro agrario. Vamos a ver cómo nos va. Espero la solidaridad de ustedes. Ya la tienen. Bien, gracias. Gillian también te hace una pregunta un poco más genérica. Gillian está con el computador del marido, por eso pide disculpas, porque ella aparece con el nombre de James. Gillian trabaja sobre Cuba, trabaja sobre Brasil, y da clases, y como todos los que damos clases, siempre nos cuesta, digamos, explicar un objeto tan extenso como América Latina. Entonces te pregunta si podrías hablar un poco sobre la política en el campo, sobre ese conflicto, ¿no? Esa constante lucha entre liberales y conservadores, que se ha transformado, parece ser en el caso de Cuba, en la lucha entre narcotraficantes también y paramilitares sin una política clara. Te dejo la palabra. Sí, correcto. Correcto. Muchas gracias. Sí, la idea es esta, es decir,
Nosotros tenemos una fase de la guerra que se desata, digamos, a fines de los años 1940 hacia acá. Es una guerra entre liberales y conservadores. Digamos, para decirlo de manera sencilla y simplificada, entre conservadores. Es una guerra que preocupa mucho no solo a las élites colombianas, sino también a los Estados Unidos. Finalmente, esa guerra, en el año 1958, se termina a través de un acto político, que fue lo que se llamó el Frente Nacional, donde liberales y conservadores, en un periodo están los liberales, en otro periodo los conservadores, y eso se prolonga durante 16 años. Obviamente hay una característica, no solamente ellos comparten el gobierno, sino que excluyen a otras fuerzas. Entonces, si conservadores, digamos, están más o menos cerca, están dentro de unos relativos pactos, pero por fuera de eso están otros sectores de la política colombiana excluidos, excluidos inclusive a través de la violencia, de una violencia feroz, porque fíjense ustedes, en el año 1984, 1983 se llega como a un acuerdo de paz que dura muy poco. Y un resultado de ese acuerdo de paz es que las FARC, que es la guerrilla, digamos, más en ese momento, se desmoviliza. Parte de sus cuadros salen de la guerrilla y van a formar parte de un movimiento político que se llama la Unión Patriótica. La represión contra ese movimiento es feroz. Mueren más de 4.000 dirigentes del partido Unión Patriótica, candidatos presidenciales, cuadros medios, cuadros populares. Cerca de 4.000, más de 4.000 asesinados. Entonces eso te da una idea de lo que es la represión contra el movimiento campesino. Sin embargo, como les digo, vuelve y nace en distintas regiones, el movimiento indígena, movimiento afrodescendiente, movimiento de campesinos, que ellos van organizando sus formas territoriales. Esto está sujeto a todas las formas de violencia que les comentaba yo a ustedes, pero allí sigue ese movimiento campesino, pero dentro de las élites y de los sectores medios, pues también se van produciendo contradicciones. Entonces les digo, por una parte está la ultraderecha, que la representa el gobierno del presidente Álvaro Uribe, pero también allí comienzan a presentarse fracturas. Hay fracturas. En este momento estamos entrando a una fase preelectoral y vamos a ver la dimensión de esas fracturas, porque se está volviendo a abrir paso la posibilidad de un movimiento, digamos, de centro-izquierda que pueda tener un desempeño importante en las elecciones. Eso está siendo, digamos, respondido con más violencia, con asesinatos, pero estamos en ese proceso de tratar que se amplíe la capacidad de estos sectores políticos para neutralizar a los sectores de la ultraderecha. Es decir, apoyarnos en la justicia, una fórmula de justicia que surge del movimiento de paz, que es la justicia transaccional, la justicia para la paz. Y se le ofrece a la gente, ¿qué? A los culpables de este tipo de delitos. Se le ofrece que si confiesan plenamente, no van a tener un castigo de cárcel, pero para esto se necesita que confiesen. Y en esas confesiones, pues vamos a encontrar, y estamos encontrando, muchos responsables. Dentro de ellos, altos oficiales y medios oficiales del ejército, pero también sectores políticos que de una u otra manera han estado vinculados a la política de criminalización de los sectores populares y de los sectores, digamos, democráticos y de izquierda. No sé si es suficiente, Verónica, para la pregunta de la compañera. Suficiente para la compañera, pero todavía hay otra pregunta. Siempre la gente está escribiendo una pregunta más. Ahora es vale. Daniel Borges, no te vamos a tener vale. hasta los próximos acuerdos acá. Pero Daniel pregunta, buenas noches, profesor Darío. Luego de los acuerdos de paz, muchos guerrilleros y activistas sociales comenzaron a ser perseguidos y asesinados. Considerando las condiciones políticas actuales en Colombia, ¿crees que es posible simplemente intentar actuar políticamente sin pensar en estrategias de defensa comunitaria? ¿Hay militantes y guerrilleros volviendo a las armas? Sí, las dos cosas. Yo creo que hay una decisión muy importante, que es la de sacar las armas de la política, ¿sí?
Eso no se logra de un momento para otro. Sacar las armas de la política implica que haya una decisión en quienes toman las decisiones políticas de no utilizar las armas. Eso no es fácil, pero estamos en ese empeño, que se saquen las armas de la política. Pero la segunda parte de la pregunta que hace Daniel me parece muy importante, porque las comunidades campesinas, las comunidades negras, las comunidades indígenas están construyendo formas de organización para protegerse de la acción armada del paramilitarismo. Son por parte de los campesinos, de las reservas campesinas, lo que llaman las guardias campesinas. Las comunidades negras tienen una estructura de protección sin armas, pero una estructura de protección con comunicaciones, con capacidad de vigilancia, que son las que llaman las guardias cimarronas de las comunidades afrodescendientes. Los indígenas tienen también sus guardias indígenas que han demostrado una capacidad organizativa impresionante. Hace unas semanas, posiblemente unos par de meses, hubo una gran movilización del sur del país hacia Bogotá, hacia la capital. ¿Quién la controló? ¿Quién la vigiló? ¿Quién la administró? La Guardia Indígena. Entonces, es tomadas, pero sí de vigilancia, de comunicación, de vigilancia, de que las comunidades estén atentas, de que las comunidades puedan neutralizar estas agresiones. No sabemos cuál va a ser la evolución, porque el Estado, de todas maneras, no ha sido, obviamente, no ha sido, digamos, solidario en apoyar estas guardias campesinas. No ha sido solidario. No las ataca abiertamente. Aquí viene la utilización también de ese argumento, de que ellos van a ser guerrilleros. Ahora, de todas maneras, seguimos teniendo organizaciones armadas en el campo. Organizaciones armadas que son antiguos guerrilleros de la guerrilla de las FARC que volvieron al campo, volvieron a tomar armas. No son muchos, pero de todas maneras esto genera impactos. Por otra parte, hay una organización guerrillera que es el Ejército de Liberación Nacional, que es en armas, que no ha estado en ninguna conversación sostenida de paz con el gobierno. Y por otra parte, pues están organizaciones vinculadas al tema del narcotráfico, también con armas, y que controlan porciones del territorio. Entonces tenemos ese mosaico de situaciones muy complejas donde las víctimas siguen siendo los campesinos y las víctimas siguen siendo de base mujeres y hombres que siguen organizando, tratando de organizar procesos, digamos, de nivel local hacia lo ascendente, que fue lo que previmos en el acuerdo, es decir, que el nivel local se vaya a resolver los problemas de la territorialidad, la gobernanza de la tierra, problemas alimentarios, etc. Vale decir que en este momento, con la pandemia, se hace mucho más importante la capacidad de las comunidades locales para organizarse y para resolver todos estos problemas de salud, de abastecimiento de alimento, de abastecimiento inclusive de pequeñas dotaciones de infraestructura. Se hace fundamental el papel de las organizaciones locales para resolver problemas que el Estado no quiere resolver. No solamente no está en capacidad, sino que no quiere resolver. Muchas gracias. Yo tenía una última pregunta, si alguien más quiere, claro, hacer pregunta, un poco para marcar un futuro, ¿no? Marcar algún camino posible. Y de alguna forma, digamos, tu exposición marca que, bueno, el acuerdo de paz es un consenso en crisis, pero, digamos, si en 18 era consenso, no se puede haber consumido tan rápido. Algunos elementos quedan, como decís, bueno, es constitucional, tiene los apoyos internacionales, pareciera que está siendo sabotado, pero que entonces una nueva coyuntura podría volver a reposicionar esto, podría reposicionar el acuerdo y su implementación en el sentido, digamos, que todos nosotros deseamos. Sí, Verónica. Hay muchos elementos que se han ganado. Me parece que de todas maneras, dentro de una gran cantidad de sectores de base y sectores medios, el de pobladores rurales, pobladores pobres de las ciudades, hay elementos políticos que se han ganado en lo que se ha avanzado. Es decir, la comprensión
de lo que es la paz, la comprensión de lo que es la justicia, la comprensión de lo que es la construcción democrática, son temas que han ido ganando un apoyo dentro de la población. Y esto se ha ido expresando inclusive en términos electorales. Hace poco, precisamente en la última contienda electoral, un candidato, Gustavo Petro, fue un candidato que ganó 8 millones de votos, que eso es importantísimo, nunca lo habíamos logrado en Colombia, nunca, pero que un candidato de una fuerza alternativa gane 8 millones de votos nos da una luz de esperanza. Esperamos que esto siga creciendo, siga avanzando y que con la solidaridad de los países hermanos podamos afianzar este proceso. Ahora, es muy doloroso decirlo, pero la coyuntura de la pandemia le ha demostrado al mismo país que este Estado no está interesado en resolver los problemas del país, que por el contrario tenemos es que buscar formas de salud, formas de cuidado, formas de prevención que vienen es de lo popular, de lo local. Es decir, que la gente tome los cuidados de sus propias comunidades, de sus propias familias, porque no podemos esperar mucho del Estado. Entonces, en esas condiciones, digamos, de negociación, inclusive estamos. Y allí es importante mostrar que la guerra ya no es una ruta, que la paz, los acuerdos son nuestra ruta. Muchas gracias, profesor Darío, por su presencia. Muchas gracias por su charla muy interesante, muy esclarecedora, aunque muy dura. Nosotros también en Brasil, como se dice en Minas Gerais, estamos cortando un doblado. Verónica. Vanderlei, entonces, quería, leer acá el mensaje de Noemí Girbal, que también nos manda un saludo, le manda un saludo al profesor, agradece la conferencia. Sol, que abrió la cámara, o que ya estaba, no sé, también, Débora, todos los que nos acompañaron, Gillian. Voy mencionando los que aparecen porque, la computadora no deja aparecer toda la gente, pero los que se han manifestado agradeciendo la conferencia. Fue muy interesante, no se puede decir fue muy linda porque no es linda, pero nos mantiene atentos y en alerta. Si alguien quiere abrir el micrófono. Verónica, muchas gracias. Vanderlei. Darío, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias. Aló, ¿sí? Sí. Muchas gracias. Un gusto. Okay, gracias, Vanderlei. Gracias. E assim, com esta última conferência, estamos encerrando o nosso 5º encontro sul-americano de estudos agrários. Esse ano foi feito em parceria com o 3º colóquio de História Agrária, daí a sua extensão, ter sido um encontro bastante extenso, com muitas discussões, né? Foi bastante comprido. Verônica, obrigado por tudo. Imagina, Vanderlei. Faço questão de te agradecer na frente de todos que estão aqui assistindo, porque a tua capacidade de organização realmente é uma coisa fantástica. Eu tenho um grande companheiro, porque alguém fez o almoço aqui em casa, atendeu as crianças, enfim. Também não teria acontecido, não teria acontecido assim, não. A Gillian também, imagino. Então meus agradecimentos extensivos ao Norberto. Com certeza. E queria avisar a todo mundo que ficamos com os e-mails de todo mundo, vamos mandar os certificados, vamos mandar também os certificados dos ouvintes, mas isso na próxima semana. E também, posteriormente, vamos disponibilizar tudo isso em vídeos. Tudo isso no YouTube. No site, no canal da Leal, Liga de Estudos da América Latina, que é um canal do YouTube criado pelos meus queridos orientandos da Unirio, a quem agradeço também a parceria nesse momento, e também, mais para frente, vamos fazer um livro, não exatamente do encontro, mas com muita coisa do encontro, né, que a gente sempre procura fazer isso, né, isso é uma coisa mais para frente, e vamos ver se a gente consegue, né, Verônica, com todas essas dificuldades. Eu gosto de sempre manter a esperança de organizar